Buenas noches. Vamos a empezar entonces con los casos clínicos de hipertensión pulmonar y síndromes mediastínicos. Estos son los objetivos para el día de hoy. Vamos a intentar comprender la fisiopatología de la hipertensión pulmonar y su clasificación clínica. Asimismo, vamos a promover el razonamiento clínico como principal método de aproximación diagnóstica, con énfasis en la anamnesis y el examen físico. Bueno, vamos a discutir estos casos, pero son casos típicos, por así decirlo, y vamos a tratar de que les permita tener un diagnóstico diferencial por prioridad, para que de esa manera ustedes utilicen la representación de problemas o síndromes, no solo para esos tipos de casos, ¿no? Sino en general para el resto de su carrera. Entonces, el contenido es generalidades, vamos a ver un poco de la etiología de este cuadro, algunos casos clínicos y finalmente las conclusiones. Entonces, como generalidades, sí, cuando se describe la hipertensión pulmonar, vamos a ver de que este está dentro de lo que se conoce como un síndrome vascular pulmonar. Y en sí su causa más común es la hipertensión pulmonar como tal y su causa más frecuente. ¿Cómo definimos este cuadro? Bueno, es un estado hemodinámico en que la presión a nivel de la arteria pulmonar va a estar por encima de los 25 mililitros de mercurio en reposo. Vamos a ver de que se clasifica de acuerdo a su fisiopatología y características clínicas en 5 grupos ahorita. Y algo que es importante que entienda es de que su fisiopatología es compleja, todavía falta varios puntos en dilucidar, pero así como en otras patologías, lo que se está observando es que hay un desbalance entre la producción de mediadores vasodilatadores y vasoconstrictores, y todos ellos van a contribuir a su desarrollo, ¿no? Entonces, lo que vamos a evidenciar es que, por ejemplo, se describe que hay un aumento en lo que tiene que ver con tromboxano y endotelina, ambos factores vasoconstrictores, y más bien disminuyen factores vasodilatadores, como pueden ser el óxido nítrico o las prostaciclinas en estos cuadros, sobre todo asociado al grupo 1, que se conoce como hipertensión pulmonar arterial, ¿ok? Entonces, algo que tienen que recordar o llevarse de esta slide es que se define por encima de los 25 milímetros de mercurio, de que vamos a ver de que la fisiopatología todavía está comprendiéndose, pero ya existe o está bien descrito el componente del daño endotelial. Entonces, algo que también se tienen que llevar de este síndrome, que, bueno, esto lo hemos revisado bastante bien en fisiología del sistema respiratorio, ¿no? Pero lo que observan en la imagen de la izquierda es un cateterismo en el que se están midiendo las presiones. Entonces, como recuerdan, en sí, la presión a nivel de la arteria pulmonar cuando está realizándose la sístole ventricular es aproximadamente justamente 25 milímetros de mercurio, baja en la diastólica más o menos a 8 a 10 milímetros de mercurio y con un promedio de 15 milímetros de mercurio, ¿no? Que es lo que se mantiene más bien en esta parte, sí, lo puedo señalar. Acá. Ok, entonces oscila en ese tipo de presiones, ¿no? A nivel de la arteria pulmonar. Eso es porque recordemos de que tiene que ser un sistema en el cual confiera en poca resistencia, ¿no? Para que pueda haber este flujo que va a permitir el intercambio gaseoso y finalmente ir a la circulación a nivel del corazón izquierdo. Lo que se observa es que acá se ha realizado un cateterismo para medir la presión y se coloca en ya una de los vasos derivados de la misma arteria pulmonar y ahí es donde se infla el balón, ¿no? Y lo que estamos observando es que esto se conoce como la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar, o por sus iniciales, como pueden ver, la PAWP. ¿Eso por qué lo estamos definiendo? Porque vamos a ver que dentro del componente de la clasificación de las etiologías de la hipertensión pulmonar, hay hipertensión pulmonar que se conoce como precapilar, hipertensión pulmonar postcapilar. ¿Y a qué hace referencia esto? Pues si se acuerdan, esta forma de medir la presión es una forma indirecta de medir la presión a nivel de la aurícula izquierda, ¿no? Porque no se puede llegar directamente, es de forma retrógrada como se está realizando esta medición y es un indicador bastante confiable. Entonces, si ciertas patologías generan que aumente la presión a nivel de la aurícula izquierda, generando inclusive su hipertrofia, bueno, el crecimiento de esta cavidad, pues retrógradamente va a afectar a los capilares pulmonares y finalmente también a la arteria pulmonar. Entonces, en este caso se conoce como hipertensión capilar postcapilar y ahí vamos a definirlo por una presión de enclavamiento de la arteria pulmonar mayor a 15 milímetros de mercurio.
Entonces, ¿qué condiciones pues pueden generar un aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda, ¿no? Como para que se pueda definir en este cuadro. Pues en esto es que vamos a ver de que algunas enfermedades valvulares son las principales que generan esto, ¿no? Por ejemplo, la estenosis mitral, y también a la larga las insuficiencias cardíacas que se derivan propio de las mismas patologías del corazón izquierdo, ¿no? Ya sea una estenosis aórtica, que ya sea severa, o si es una insuficiencia aórtica también, y así sucesivamente. En cambio, la hipertensión pulmonar precapilar, como su mismo nombre lo dice, es previo ya a todo este componente, y en sí nos está diciendo de que no hay un aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda. Por ende, la presión no debe ser mayor a ese valor, ¿no? Que es como que la media. Entonces, habiendo explicado esto, es que entra esta clasificación, que la van a entender un poquito mejor cuando ya pasen a clínica médica, pero lo que quiero que se lleven de acá es que hay diferentes grupos para definir la hipertensión pulmonar. Y varias de las patologías principales, que son las que ustedes revisan en la parte de semiología, están involucradas en estos grupos. Entonces, habíamos hablado de un primer grupo que era el de la hipertensión arterial pulmonar. Vamos a ver que hay idiopático, está también por causas de herencia, algunas drogas. Entonces, por ejemplo, idiopático es sobre todo en mujeres entre los 20 a 40 años de edad. En sí hay un componente mayor por el sexo, aproximadamente de 2 a 1 se describe. Con respecto a drogas y uso de toxinas, sobre todo se asocia a personas que utilizan eh, medicamentos para lo que tiene que ver con bajar de peso, para disminuir la sensación del apetito. Y también vamos a ver de que se asocian ya algunas patologías en específico, ¿no? Por ejemplo, enfermedades del tejido conectivo. Y dentro de esta quiero que se acuerden de una que se asocia bastante, aproximadamente 20% de las personas que tienen esta patología suelen desarrollar hipertensión pulmonar arterial, que es la esclerodermia o la esclerosis sistémica. Hay un acrónimo de uno de los tipos o subtipos de la esclerodermia, que es el síndrome CREST. ¿Alguno de ustedes sabe a qué hace referencia las iniciales de este síndrome? Puede ser por el chat o puede ser por el audio, como quieran, chicos. Bueno, si no se acuerdan, es algo que a mí me preguntaron cuando estaba llevando semio, y después más adelante lo describía un poquito más. Entonces quiero que ustedes ya lo sepan desde ahora, si es que no se los han hablado en sus prácticas, sobre todo en la parte de reumato. Pero el síndrome CREST, Eh, Carlos, hola. genial, alguien ya lo respondió. Sí, Mariel, cuéntame. Ah, Dale. sí, es que no sabía dónde levantar la mano, perdón. CREST era, o sea, es como un acrónimo. Ujú. C es de calcinosis, Exacto. R es de Raynaud, Raynaud, no sé cómo se pronuncia. Eh, E era algo del esófago, creo, me parece. Ujú. S era lo de esclerodactilia y por último la T es de telangiectasis. Perfecto. Entonces, también aparte de Mariel, nos lo había comentado Alonso, y sí, ambos están en lo correcto. CRES hace referencia a lo que ya lo acaban de describir, no se olviden de calcinosis, es depósitos de calcio en los dedos, fenómeno de Raynaud, que es este fenómeno de vasoespasmo que sucede en las manos, que sobre todo lo que van a describirle a los pacientes es de que están haciendo alguna actividad en un ambiente que puede ser relativamente, está haciendo poco calor, es decir, está haciendo frío, y empiezan notando de que primero se va tornando blanco, después poquito más, como va perdiendo color, o si se va viendo más pálido, recién entra como que algo cianótico, ¿no? Se ponen las puntas de los dedos azules. Y inclusive en estos casos pueden presentar como si ciertas parestesias, es decir, como adormecimiento de las manos. El otro de la E, que es de dismotilidad esofágica, si estos pacientes van a demostrar o no van a comentar de que tienen cierto grado de disfagia, ¿no? Es decir, dificultad para los alimentos y más a la larga, pues para los líquidos. Esclerodactilia, que ya lo revisaron en reumato, que pues esta condición en la que las puntas de los dedos empiezan a tornarse cada vez más duras y duras y duras. Y finalmente las telangiectasias, que son por shunts que ocurren a nivel de la piel, a nivel de la dermis. Y bueno,
Eso es, básicamente, se asocia bastante a esclerodermia, esclerosis sistémica, entonces acuérdense de hipertensión pulmonar. Bueno, por otro lado, la infección por VIH, la hipertensión portal, ciertas enfermedades congénitas. En este cuadro de ciertas enfermedades congénitas, sobre todo son enfermedades que son acianóticas, es decir, por ejemplo, CIB, CIA o persistencia del ductus arterioso, que no se corrigen en las primeras meses de vida del paciente y que finalmente este compromiso te lleva a una disfunción de la cámara ya no izquierda como tal, sino también de la cámara derecha. Es decir, de lo que el shunt está haciendo inicialmente de izquierda para derecha, ahora viene a ser para derecha a izquierda. Y tiene un nombre, un síndrome bien conocido en estos casos. ¿Alguien sabe cómo se llama? Si eres aquel síndrome que se produce si no se corrige a tiempo una comunicación interventricular o una comunicación interauricular, en la que vamos a ver que poco a poco hay sobrecarga y de ahí empieza a haber mayor presión en las cámaras derechas y el shunt se invierte, ¿no? Bueno, en ese caso no se preocupen chicos, me refería al síndrome de Eisenmenger, que lo describen bastante bien también en sus clases, pero que acuérdense de que ya en este cuadro el paciente va a tener un compromiso de hipertensión pulmonar considerable. Y eso sobre todo lo van a ver en países que lamentablemente están en vías de desarrollo, porque ya en otros países en los que hay los medios necesarios, se corrigen estas patologías dentro del primer mes de vida, pero en otros, como lamentablemente en nuestro caso, no, y es que llegan a estas etapas en las que se desarrolla este síndrome y la morbimortalidad es muy alta. Por otro lado, bueno, hay ciertas infecciones por parásitos como es esquistosomiasis. Y luego entramos al grupo 2 que es la hipertensión pulmonar debido a enfermedades del corazón izquierdo. Y en este caso, estas son las más prevalentes, es decir, por esta es la principal causa por la cual llevan los pacientes a desarrollar hipertensión pulmonar, ya sea por una insuficiencia cardíaca izquierda, eh, ya sea por una, tanto sistólica como diastólica, ciertas enfermedades valvulares, como es el caso de la estenosis mitral, o también ciertas ya afecciones congénitas bien específicas que sobre todo se asocian a enfermedades valvulares. El otro grupo es el de de la hipertensión pulmonar por una enfermedad que genera hipoxia, es una enfermedad pulmonar como tal, como puede ser el EPOC, puede ser ciertas enfermedades intersticiales, que puede ser por fibrosis pulmonar idiopática, enfermedades restrictivas, obstructivas, que ya no se hayan manejado de forma adecuada, pueden llevarte a desarrollar hipertensión pulmonar. Y en estos casos se desarrolla lo que se conoce como cor pulmonale, ¿no? Es decir, la insuficiencia cardíaca derecha producto de estas enfermedades pulmonares. El grupo 4 es por enfermedades tromboembólicas crónicas. En este caso vamos a ver de que muchos de estos pacientes no describen que tuvieron un evento de tromboembolia pulmonar aguda y aquellos que sí lo presentaron, hay ciertos estudios observacionales que mencionan que puede haber hasta un 4 o 5% asociado a esto. Si estos pacientes a la larga pueden desarrollarlo si es que no hay un buen control o si es que se les suma un factor de riesgo más, como por ejemplo el consumo de algunos medicamentos que aumentan el estado de hipercoagulabilidad del cuerpo. Finalmente, el grupo 5 está asociado a diferentes mecanismos, puede ser desórdenes hematológicos como lo que es anemia falciforme o sarcoidosis o enfermedad de Gaucher, etc. Entonces, ya habiendo descrito las principales causas, vamos a entrar a los casos clínicos como tal. Entonces, este dice, paciente varón de 62 años, quien acude a emergencia por presentar dificultad para respirar y dolor torácico, que aumenta al inspirar desde hace 2 horas. Refiere que inició levemente, pero la última hora se ha vuelto bien intenso, a punto de estar 8 sobre 10. Asimismo, a medida que el dolor aumentaba, empezó a presentar tos seca de forma abrupta y que en algún momento después vio como algo de sangre, escribe. Y eso es el motivo por el cual su hijo lo trae a emergencia. Tenía dolor en hombro, brazo izquierdo, sudoración profusa y náuseas. Alguien que pueda comentarnos qué datos de la anamnesis resaltaría, ya sea por el chat o por el audio, como dicen. Y no es necesario que levanten la mano si quieren, chicos, pueden hablar nomás.
Hola, creo que lo más importante para mí sería la dificultad respiratoria, el dolor torácico y la sangre. Perfecto, Valerie. Saben ser la disnea, en este caso el dolor torácico, y la hemoptisis es algo que en este caso está remarcando, son los síntomas principales del paciente. ¿Este dolor torácico tiene alguna característica en específico, Valerie? ¿A qué te refieres? Ser dentro de la clasificación de dolor torácico, exacto, vemos de que hay acá en este caso un mecanismo el cual lo está exacerbando y es característico de un tipo de dolor. Que se volvió intenso. Exacto, es decir, está más intenso, pero en específico me refería al que aumenta al inspirar, ¿no? Es un dolor tipo pleurítico, Ah, sí. no te preocupes. Entonces vemos de que hay un dolor pleurítico de por medio, ha empezado con una dificultad para respirar importante, inclusive hay hemoptisis. ¿Y por qué crees que preguntamos los negativos en este caso? ¿En qué sospechamos para preguntar en eso? En general, chicos, cualquiera. Un infarto al miocardio. Perfecto. Es importante recordar de que en el infarto de miocardio ciertas personas no van a tener el dolor típico opresivo que se irradia y ya sea a la mandíbula, al brazo izquierdo, y más bien tienen equivalentes anginosos. ¿Alguien sabe cuáles son estos pacientes a los cuales me refiero? Mujeres y pacientes mayores de edad. Perfecto, y falta un grupo importante también. Sí, sí se ha descrito en algunos casos, como menciona Alonso, que personas que utilizan ciertas drogas pueden presentar estos cuadros y no estar asociados directamente al típico dolor torácico. Pero hay otro grupo importante y es una enfermedad muy prevalente acá en el país y a nivel mundial inclusive. Los diabéticos. Perfecto. Muy bien, ya miré, Renzo. Pacientes diabéticos. Entonces, no se olviden, chicos, siempre que no encuentren la típica, no sé, características de este dolor torácico que asociamos a un infarto de miocardio, pregúntense si este paciente puede ser alguna de estas categorías, ¿no? Si puede ser diabético, o tal vez no ha tenido el antecedente y recién está empezando con este cuadro. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta, sobre todo si son adultos mayores, que este paciente ya lo cumple. Bueno, algo que también tienen que recordar y que es sumamente importante en la evaluación de todo caso clínico es reconocer si este cuadro es agudo o es crónico. En este caso es agudo, entonces nos están señalando causas que pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Y entre causas que tienen que siempre estar en mente, no se olviden, en mi caso siempre me acuerdo por cuatro, ¿no? Que son las más comunes. Un infarto de miocardio puede ser también producto de una motoras atención, puede ser también producto de una ruptura de la aorta, es decir, una cortación de aorta, pero que se haya complicado, es decir, una ruptura de un aneurisma en esta, y también síndrome de Takotsubo, ¿no? Pero eso es asociado a pacientes mujeres que tienen este origen asiático y que tienen esta, de por sí un componente estructural ya de por medio y por el cual las asocia a desarrollar dolor torácico. Entonces, viendo eso y en base a lo que nos han dicho, tenemos estos datos, ¿no? Que es la edad, la dificultad para respirar, el dolor tipo pleurítico, la intensidad, la tos seca y la hemoptisis. Estos son los antecedentes que menciona el paciente. Patológicos, tiene un diagnóstico de TBC hace 10 años, con tratamiento regular durante 6 meses, presente diagnóstico de dislipidemia hace 3 años, pero con tratamiento regular, antecedentes quirúrgicos, una apendicectomía a los 13 años, menciona que sufrió una fractura del cuello del fémur hace 4 semanas, por lo que fue operado la semana siguiente. Bueno, como profesión era estibador, pero se retiró hace 8 años. Hábitos nocivos, fuma una cajetilla semanal desde hace 20 años y niega consumo de alcohol. Mi familia es aparentemente sana.
¿Qué datos de estos antecedentes resaltarían, chicos? Tal vez el hecho de que fue operada hace 4 semanas por fractura de fémur y la segunda que es una paciente fumadora. Perfecto, perfecto, Jamie, perfecto, Renzo. En este caso, esos dos son antecedentes de importancia que debemos tenernos en cuenta. El diagnóstico de TBC hace 10 años con tratamiento regular, pues, y con el tiempo que sabemos que se plantea, es el tratamiento adecuado de la tuberculosis sensible a los 4 medicamentos principales, nos debe suponer de que no es un diagnóstico de importancia, ¿no? Además, si fuese un cuadro de tuberculosis, lo que conocemos como sintomático respiratorio, tal vez no entraría en este caso, ¿no? Porque en este es un cuadro agudo. Pero, por qué resaltaste que IMI, por ejemplo, el antecedente de la fractura del cuello, del fémur? ¿A qué lo expone este antecedente del paciente? O en general, chicos, a cualquiera. Exacto, uno de sus compañeros ya lo mencionó. Si aumenta el estado de hipercoagulabilidad del cuerpo, entonces hay tendencia a generar trombos, ¿no? Trombosis. Y no solo eso, sino que recuerdan de que este paciente, además de la operación que tuvo, es muy probable que haya tenido que estar inmóvil por un buen tiempo las semanas siguientes. Entonces, siempre recuerden de que estas operaciones, sobre todo en adultos mayores, va a implicar de que ellos estén por mucho tiempo, o bueno, razonable, aproximadamente 2, 3 semanas, es lo usual que estén echados sin alguna actividad en específica pudiendo realizarlo. El hábito nocivo de fumar, ¿por qué también sería importante? Es decir, ¿qué nos hace suponer en este hábito? Que de por sí, ¿alguien sabe si es un riesgo bien alto? Es decir, el fumar una cajetilla semanal es bien alto, ¿o no? ¿Por qué no sería muy alto, Joana? ¿En base a qué es que estás describiendo esto? En una de las prácticas bueno, con el doctor que me asignaron, mencionó que esto me parece que era a partir de 15 cajetillas, era más alto. Era un riesgo así muy, muy alto. Ujú, muy bien. Es decir, como lo han visto también en otros casos clínicos, van a ver de que para eso se usa lo que es los paquetes años, ¿no? Y recuérdense de que siempre es la cantidad de de unidades que te menciona el paciente que consume por la cantidad de tiempo que ha consumido sobre 20, que es la cantidad de cigarrillos que tiene un paquete. Entonces, en este caso te dice, por ejemplo, que es una cajetilla semanal. Entonces, en promedio estamos viendo de que sería 3 cigarros diarios, ¿no? Entonces sería 3 cigarros diarios por 20 años, 60 entre los 20 paquetes que tiene, entonces serían prácticamente 3 cajetillas o 3 paquetes años, ¿no? Aproximadamente como lo menciona Alex en el chat. Entonces no es un riesgo muy alto. Recuerden, más de 15 paquetes años, el paciente se expone a riesgo de desarrollar EPOC. Y más de 30 paquetes años, el paciente tiene riesgo de desarrollar algún tipo de neoplasia pulmonar. Entonces, de todas formas, es un antecedente importante porque de por sí el tiempo ya nos dice que el hecho que esté fumando de forma recurrente le expone a que estas sustancias que tienen los cigarrillos le generen un daño endotelial, ¿no? Y eso lo hemos visto bastante bien, cómo es que cambian en sí la estructura de la íntima de las arterias y también este daño predispone a desarrollar trombosis. Entonces, eso también véanlo de ese lado. Eso es lo que hemos resaltado entonces, y este es el examen físico. ¿Qué es lo que le gustaría resaltar en este caso? Carlos, ¿podría hacer los tirajes?
Perfecto. ¿Sabes cuántos paquetes con respecto al tiraje se describen y cuál es el orden en el que estos aparecen en el paciente? O en general, chicos, cualquiera. Bueno, acuérdense entonces que hay 3 a 4 paquetes que se describen bien, que hacen referencia a la musculatura accesoria que la persona tiene que utilizar cuando está en cierto grado de disfunción ventilatoria, ¿no? Entonces, en estos casos se describe que hay un paquete subcostal, intercostal, supraesternal y el uso ya de los esternocleidomastoideos. Siempre acuérdense, y eso lo ven muy bien en pediatría también, pero también funciona para los adultos, de que siempre el grado de uso de la musculatura accesoria va a ser de inferior a superior. Si una persona primero empieza a usar sus paquetes subcostales, intercostales, y a medida que aumenta el grado de disfunción ventilatoria, empieza a utilizar los superiores. Eso es algo que se describe bastante bien. Y bueno, eso es lo que nos resalta Alex, ¿no? ¿Qué otro dato del examen físico tenemos que resaltar? Siempre empiecen sobre todo con cómo es el estado, el aspecto general del paciente y las funciones vitales, porque a partir de eso es que sabemos si el paciente está en un riesgo alto de que te entre en un paro, un shock, tal vez. Entonces, es algo que siempre tenemos que tenerlo en mente. Y por eso casi siempre lo vemos primerito en toda historia clínica, ¿no? Exacto. Lo menciona una de sus compañeras, ¿no? Describen que tiene mal estado general, está en mal estado de nutrición, pero bueno, describen un buen estado de hidratación, tal vez un poco errado, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? Porque nos está diciendo de que este paciente es muy probable que este compromiso también sea porque no está nutriéndose bien, ¿no? Y eso hay que investigarlo, si es que hay algo de un trasfondo ahí del cual este paciente esté consumiendo, por así decirlo, su cuerpo, es decir, si estamos pensando tal vez en un síndrome consultivo, o puede ser por el mismo cuadro respiratorio que tal vez el paciente hasta ese momento no lo ha descrito, no solo describe el evento agudo, o puede ser simplemente que no te está teniendo una buena nutrición, ¿no? De todas formas, esto es un antecedente que a la larga también lo tenemos que considerar. ¿Qué otras cosas también tenemos que resaltar de este examen físico? Ujú, exacto, describen de que el paciente tiene un murmullo vesicular disminuido. En AMP lo puse como ambos, eh, bueno, acá debería ser ambos bases pulmonares, discúlpeme, pero es ambos bases pulmonares. Y hay presencia de crépitos en base pulmonar derecha. Eso también nos está describiendo de que de por sí este cuadro está generando de que el alveolo se esté llenando de líquido, ya puede ser pus, puede ser agua, pero está viendo este compromiso y por eso es este sonido al ocultar como de canchita, ¿no? Y la disminución del murmullo vesicular es que cierta área de los pulmones no están recibiendo un oxígeno adecuado y del cual también está condicionado al grado de hipoxemia de este paciente, ¿no? Como están viendo también la saturación no está adecuada, está saturando 92%, que aunque no está en rango de insuficiencia respiratoria, de por sí este paciente ya deberíamos empezar a utilizar oxigenoterapia, ¿no? ¿Qué más nos resalta el examen físico? Bueno, sí es un paciente que está con cierto grado de hipertensión, está taquicárdico, está taquipneico, ¿no? No sabemos si esta hipertensión es producto de la misma cuadro, o la carga simpática que hace el cuerpo producto de toda esta respuesta,
pero puede estar asociado también. Y por otro lado, no se olviden de la escala de Glasgow, ¿no? Que en este caso no es 15 de 15, sino es 14 de 15, que aunque no es como que muy bajo, porque sabemos que a partir de 12 tal vez nos podríamos empezar a preocupar en sí, en el estado neurológico del paciente. Siempre tienen que considerar de que un adulto mayor puede caer más todavía en la escala de Glasgow a medida que pasa el tiempo. Entonces, lo que hemos resaltado es básicamente lo que hemos descrito. Y finalmente, la representación del problema, ¿no? ¿Quién es este paciente? ¿Qué síntomas y signos resaltaría? ¿Y desde cuándo empezó aproximadamente? Pongo el examen físico por si acaso, por si se quieren acordar. Me preguntaron qué es EG. Supongo que te refieres en lo que es un aspecto general del paciente, estado general. Que bueno, que es la forma en cómo subjetivamente tú ves al paciente de forma directa, ¿no? Si crees que está con un compromiso bastante amplio, que va a requerir un manejo inmediato o tal vez no. Y eso recuerden que también es importante porque tiene mucha relación con a qué paciente voy a tratar primero, ¿no? Recordando que en una emergencia siempre se le tiene que dar prioridad a los cuadros que pueden llevar más rápido a la muerte en general del paciente. Entonces, volvemos acá. ¿Quién es el paciente? ¿Cuáles síntomas y signos son los que resaltarían? ¿Y desde cuándo? Cuando vemos siempre quién es el paciente, son sobre todo los datos de la edad, qué profesión tiene, si tiene que una relación con el cuadro que está teniendo, con la historia de la enfermedad actual, y los antecedentes que más resaltan. Entonces, en pocas palabras, ¿quién es nuestro paciente en esta oportunidad? Me parece que el paciente era una mujer, creo que mayor de 60 años. Eh, Creo que estaba retirada también, entonces riesgos ocupacionales tampoco. Ujú. Antecedentes de importancia, creo que los habíamos mencionado, que tenía una operación por fractura del cuello del fémur hace 4 semanas, es decir, ha estado inmovilizada, probablemente, aparte de la edad, y, y que, bueno, su antecedente de fumadora que tal vez puede contribuir al daño endotelial. Y no tenía antecedentes familiares, creo que de importancia. Perfecto, perfecto, Tim. Solo recordar que el paciente era un paciente varón, pero por todo lo demás estabas en lo correcto. Ah, sorry, sorry. Ahora la parte de síntomas y signos. ¿Qué es lo que resaltarían para orientar en nuestro diagnóstico? Yo diría que llega a consultorio o emergencia, no recuerdo, por dolor torácico, no sé hace cuántos días, no recuerdo, hemoptisis, dificultad respiratoria, frecuencia cardíaca elevado, frecuencia respiratoria elevada. No recuerdo qué más. No, está perfecto. Es prácticamente lo que hemos descrito ya anteriormente, entonces ya podemos ir como que la representación general del problema, ¿no? Entonces, como habían dicho, es un adulto mayor, tiene la cirugía previa de 3 semanas antes del ingreso, el antecedente de que es fumador, síntomas, la disnea, el dolor torácico tipo pleurítico, la tos seca, la hemoptisis, como signos, es, bueno, está hipertenso, taquicárdico, taquipneico, está desaturando, la presencia de tirajes, el murmullo vesicular disminuye, la presencia de crépitos, no se olviden del cuándo, que es un proceso agudo, ¿no? Entonces, en base a todo eso,
cuál sería su descripción en base a síndromes o, sí, claro, primero en síndromes y después cuál sería su principal diagnóstico. Por ahí nos mencionan un síndrome tipo consolidativo, también nos mencionan tromboembolia pulmonar. ¿Algún otro síndrome o diagnóstico tal vez si ya lo tienen que quieran añadir, chicos? Trombo, eh, trombosis venosa profunda y enfermedad venosa tromboembólica. Bueno, creo que ya la mencionaron. Sí, es decir, de todas formas habría que haberle hecho tal vez signo de Homans, ¿no? Es decir, apretarle la pantorrilla y ver si le generaba ese dolor agudo y bastante fuerte, ¿no? O tal vez ver si es que efectivamente tiene algún grado en la que vemos que las venas están distendidas, o tal vez de que el mismo paciente refiere a este dolor cuando ya está caminando, que hasta este momento no lo describe, ¿no? Entonces, por ahí tal vez no nos vamos. Lo otro que mencionaron es síndrome tipo consolidativo, que sí lo pueden sospechar por la disminución del murmullo vesicular, también lo pueden sospechar por la presencia de crépitos, ¿no? Pero recuerden de que el síndrome consolidativo en estos casos, bueno, podríamos ir como que en orden, ¿no? Tal vez están sospechando de un cuadro de neumonía. Y en estos casos, recuerden de que las neumonías bacterianas sobre todo son localizadas, ¿no? Como hasta este momento lo mencionan, pero no nos explicaría por qué el murmullo vesicular está disminuido en ambos campos pulmonares. Tal vez podríamos sospechar entonces un cuadro viral, ¿no? No sé, COVID tal vez. Pero recordando de que es algo tan agudo y con los antecedentes que nos orientan más de tromboembolia, también se suele alejar. Ahora, ¿por qué o fisiopatológicamente podríamos explicar cada uno de los síntomas del paciente? Bueno, la disnea, producto de sí, la falta de intercambio gaseoso que está habiendo en ciertas zonas del pulmón, producto de este trombo que está en alguno de los dos lados, ¿no? Que sospechosamente es sobre todo a nivel del lado derecho. El dolor tipo pleurítico, recuerden que es porque hay una inflamación a nivel de la pleura, ¿no? Entonces, puede que en este caso está viendo el compromiso más distal que medial. Entonces, este compromiso puede generar a la larga también que haya cierto grado de infarto pulmonar de esta zona y con la consecuente liberación tanto de sangre, que es por el que el paciente desarrolla la hemoptisis, que también no solo lo va a expectorar, ¿no? No solo va a ir de forma retrógrada a través del sistema bronquial, sino también que en la misma zona puede generar ya liberación de esta sangre e irritar a la pleura, y por eso también desarrolla el dolor tipo pleurítico. Entonces, todos estos síntomas ya lo más o menos lo asociamos a esto, ¿no? Entonces, ese sería en sí el diagnóstico de este paciente. Entonces, siempre recuerden, no se olviden la triada de Virchow y las distintas condiciones en las que puede haber la triada, ¿no? Es decir, el estado de hipercoagulabilidad en todo paciente que tiene un tumor maligno, o si es que está utilizando estrógenos, también si es que tiene un síndrome nefrótico, son pacientes que están sépticos. En este caso, nuestro paciente tenía el antecedente del traumatismo, la cirugía, ¿no? A nivel de la pelvis, sobre todo. El daño endotelial que se puede desarrollar por el mismo traumatismo, por la misma cirugía, puede desarrollarse también por cierto grado de aterosclerosis. Mencionaban del que el paciente tenía un cierto grado de dislipidemia también, ¿no? Que aunque estaba bien controlada, también puede estar asociado a esto. Y el grado de estasis circulatoria, ¿no? El paciente, por el hecho de estar postrado, producto de la cirugía, también puede desarrollar esto, ¿no?
Otra de las causas, bueno, ya fibrilación auricular, la insuficiencia venosa, es decir, lo que estamos sospechando tal vez de trombosis venosa profunda. En ese caso no se olviden del signo de Homan, que es un clásico que pregunten, ya sea en su parcial, si es que lo hicieron, o tal vez en su final. Y bueno, también asociado a la insuficiencia venosa o la presencia de varices, ¿no? Entonces, no se olviden síntomas y signos en base a la frecuencia que se observa: disnea, dolor pleurítico, la tos, hemoptisis. Es en este orden que los pacientes refieren este cuadro. Y como signos, taquimia, rales, que pueden ser subcrépitos o crépitos, en este caso fueron crépitos, y que normalmente suelen afectar el área que de por sí el trombo está ubicado, ¿no? Que si, por ejemplo, se instaló a nivel de una de las ramas de la arteria pulmonar derecha, sobre todo va a estar asociado a esta área, este grado de los crépitos. La taquicardia puede ocultarse un cuarto río también. Pues el componente pulmonar también va a estar acentuado, va a estar más intenso, y en algunos casos puede llegar inclusive a colapso circulatorio, y es por eso que es una causa de la que siempre ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Clásicamente lo que le van a describir tal vez ya para materia de algún examen es un paciente que ha estado con 6, 8 horas tal vez de un viaje, ya sea interprovincial, un viaje un viaje, es decir, por avión, lo que sea, pero que tenga que haya estado incapacitado para moverse de forma constante. O también si es que la paciente estaba utilizando estrógenos si anticonceptivos orales por un largo tiempo también. Es la forma común, ¿no? Pero en este caso está asociado al antecedente sobre todo de haber tenido la operación. Y algo que ya lo van a describir más adelante, sobre todo en clínica médica, son los criterios de Wells para la evaluación, ¿no? De lo que tiene que ser la probabilidad de que este paciente tenga o no un cuadro de tromboembolia, ¿no? Entonces, ¿alguno de ustedes, chicos, se anima a decirme cuál era el score de este paciente en base a lo que teníamos? Renzo, ¿te animas a decir por qué 4? ¿Se me escucha, en casualidad? Sí, te escucho bien. Ya está bien. Bueno, lo que consideré como 4 fue primero la frecuencia cardíaca, que estaba aumentada a más de 100. Luego también consideré la inmovilización, que también consideré otro criterio que también tenía la paciente, el paciente porque había tenido una fractura de fémur, por lo cual lo inmoviliza. Y también consideré la hemoptisis, por lo cual sería sumando 4. No recuerdo otro tipo de algún criterio que pueda también satisfacer este score en el paciente, pero es por eso considero 4. ¿Qué opinas de este criterio que no hay otro diagnóstico más probable que el de la misma embolia pulmonar? Es decir, con todos los datos que tenemos, ¿hay otro diagnóstico que se aproxima más para este paciente, además que el de la embolia? No parece, ¿no? Es decir, todo lo que vemos sobre este momento del paciente nos hace señalar de que estamos ante un posible cuadro de embolia pulmonar, ¿no? Entonces, si sumamos esos 3 puntos a los 4 que ya habías mencionado, Renzo, muy bien, pues tendría un riesgo alto, es decir, más de 6.
Y en estos casos, ya cuando vean manejo, y ya para considerar el diagnóstico, el manejo, pues básicamente estos pacientes tienen que pedirle un dímero D, y después de esto de evaluar sus valores y muy posiblemente iniciar con terapia con fibrinolíticos. Entonces nos hacían una pregunta de qué pacientes pues tenían que pensar. Bueno, estaba el antecedente de la inmovilidad por horas, el uso de estrógenos. Adelante habíamos mencionado que no solo los estrógenos como medicamentos se podían asociar a aumento del grado de hipercoagulabilidad del cuerpo, ¿no? Hay unos pacientes que utilizan supresores de apetito, estos también pueden aumentar el riesgo. Entonces, sobre todo asociarlo a estos antecedentes. Entonces, tenemos una pregunta, es esta. Ahorita lanzo el pool. Vamos a esperar a que vote el 70%, ya falta poco. Ok, entonces estos son los resultados. La mayoría marcó la respuesta correcta, que es el signo de Westermarck. Ahorita lo vamos a escribir. Vamos a explicar un poquito de las otras, ¿por qué no? El signo de la silueta es el signo que hace referencia a cuando una estructura que está aledaña, sobre todo al corazón, es capaz de borrar uno de los bordes. Se describe, por ejemplo, en algunos procesos mediastinales en la que vemos de que se está borrando el borde derecho del corazón, o también algunos cuadros de neumonía o derrames también pueden generar eso, ¿no? De borrar ya sea el borde derecho del corazón o el borde izquierdo del corazón. Entonces, en estos casos no sería el signo de la silueta. Signo de broncograma aéreo, eso ya lo vieron con César, me parece, en el que les describió de que lo que van a ver es el bronquio bien, si lo van a ver ah, lúcido, por así decirlo, es decir, eh, ahorita se me fue el nombre, disculpen, pero van a ver de que a los lados de este bronquio pues está el derrame producto de este mismo cuadro neumónico, ¿no? Entonces, como que ven blanquito el mismo bronquio y blanquito al lado. Luego, el signo del cérvico torácico es para describir aquellas masas que se encuentran muy posiblemente a nivel del mediastino anterior. Es decir, ahí recuérdense de las 4 Ts, ¿no? Es decir, de un timo, ya sea la misma tiroides. Bueno, se describe también un teratoma, un linfoma. En estos casos, el signo del cérvico torácico hace referencia a que estas estructuras no van a pasar por encima del nivel de las costillas. Es decir, van a ver de que esa está, si la costilla está en este nivel, estas estructuras, aunque aumentan de tamaño, y es en sí lo que describe el síndrome miasténico, no van a sobrepasarlo. Sino el diafragma continuo lo observan en un neumomediastino, que es cuando el aire de por sí discurre y se mete, por así decirlo, entre el corazón y la base del diafragma a la cual está pegado, entonces ven una misma línea, ¿no? Porque como que ha descendido todo el nivel del diafragma. Sobre todo se observa o se ve muy bien en las radiografías laterales.
Y el signo de Westermarck, que es la respuesta en este caso, lo vamos a observar justamente en tromboembolia pulmonar. Entonces, ahí hay dos signos que siempre se lo tienen que llevar desde ahora para inclusive ya la parte clínica. Uno es el signo de la joroba de Hampton, que como pueden ver, lo que describe es una consolidación en la que si pueden ver la base, que sería esta parte, está pegada hacia las costillas, es decir, hacia el lado de la pleura, y la jorobita está hacia el lado que orienta al ilio. Y acá hace referencia a que este área es muy posiblemente que ya haya sufrido un infarto pulmonar. Lo que se observa acá en la tomografía es justamente eso, ¿no? Se puede observar cómo hay esta imagen opaca en esta parte, en la que más bien se está visualizando ya el mismo trombo, ¿no? Y está afectando esta área, de este segmento que en este caso es el lóbulo medio del pulmón derecho. Me sale que recién pueden ver la pantalla, chicos. No sé si lo que estaba hablando estaba con la pantalla sin oscura. ¿Me pueden decir si se veía? Sí se vio, sí se vio. Ok, gracias. Entonces, siempre acuérdense, signo de la joroba de Hampton en tromboembolia pulmonar hace referencia al infarto pulmonar que se produce por el trombo que disminuye el flujo sanguíneo a esa parte, ese tejido pulmonar. Y el otro signo que se tiene que acordar es el de la pregunta, es el signo de Westermarck. En este caso, lo que van a ver es una mayor radiolucidez, es decir, va a estar como que más oscurito, ¿no? Un área del pulmón a comparación del resto, ¿no? ¿Cierto? Tal vez si lo borro, lo puedan ver un poco mejor. Como que esta área, que es un poco de bordes circulares, está siendo más oscurita, ¿no? ¿Y a qué se debe? Justamente se llama como región de oligemia, es decir, de que no está habiendo prácticamente en estos casos un tejido pulmonar funcionante, porque está habiendo un trombo el cual está obstruyendo la vía para este lado, ¿no? Básicamente lo que sobraría en el ataque es ya el mismo trombo que en este caso está a nivel de la arteria pulmonar izquierda, y todo este área está oscura, es decir, no estaría como que siendo ventilada, no está llegando aire en esta parte, y eso es lo que se observa en este caso. Entonces no se olviden el signo de Westermarck y el signo de la joroba de Hampton. Y bueno, hasta ese entonces creeríamos de que ya el paciente salió del cuadro, estaría mucho mejor, pero nos comenta de que este cuadro, ¿no? Unos 8 meses después, este mismo paciente acude a emergencia por presentar hemoptisis, edema en miembros inferiores, disnea progresiva desde hace 3 semanas. Vamos a ver que está taquicárdico, taquipneico, está saturando 88%. Al examen físico evidenciamos distensión yugular, y al examen cardiovascular ocultamos un segundo río aumentado de intensidad y un soplo sistólico 3/6 en foco tricuspidio. Asimismo, se palpa el borde inferior del hígado 3 centímetros por debajo del reborde costal derecho. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Qué datos resaltarían? A mí me preocuparía la hemoptisis, el edema en miembros inferiores, la disnea, la saturación que está muy baja, los ruidos, el segundo ruido que se escucha, la distinción yugular y la Perfecto, palpación del hígado. perfecto. Todos estos síntomas que describió su compañera, en este caso, ¿a qué los hace pensar? ¿Que estaríamos ante un cuadro de qué? Insuficiencia cardíaca. Perfecto. Entonces vamos a ver de que este paciente cumple con criterios mayores y criterios menores de Framingham, ¿no? Criterios menores, bueno, el edema en miembros inferiores, la misma taquicardia. Criterios mayores que nos hacen pensar, bueno, criterios menores, edema en miembros inferiores, como lo habíamos dicho, criterios mayores, bueno, que en la radiografía estamos viendo cardiomegalia, ¿no? Y en este caso es a predominio del corazón derecho, es
es decir, a nivel del ventrículo derecho. ¿Y por qué lo estamos viendo eso? Porque, si se acuerdan, que acá debería estar el borde praesternal, en este caso derecho, vamos a ver de que no debería sobrepasar o básicamente borrarlo nomás, en este caso el borde del corazón. Pero en este caso están desplazándolo hacia todo este lado, entonces es mucho mayor. Además, siempre acuérdense, ¿no? El índice cardiotorácico más del 50% nos hace sospechar de cardiomegalia. Pero a ustedes lo que les van a preguntar en las prácticas y en general en toda la vida es, ¿esta cardiomegalia es a predominio del ventrículo izquierdo o a predominio del ventrículo derecho? Entonces, en este caso, el ventrículo derecho, por esta causa que les describo, ¿no? Que está superando por ampliamente el borde del corazón derecho. Además, cuando crece este ventrículo, vamos a ver de que de por sí no hay un desplazamiento por encima de la línea media clavicular izquierda, ¿no? Que es lo que observaríamos ante una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si el corazón lo veríamos por acá, ¿no? Así como si fuese un zapato. Entonces estamos sospechando de una insuficiencia cardíaca en la que vemos cardiomegalia. ¿Y alguien encuentra alguna asociación a todo esto? Es decir, ¿por qué este paciente empieza a desarrollar insuficiencia cardíaca? Podría ser causado por el hecho de que ya al haber habido la tromboembolia pulmonar y tras haberse afectado ya una zona del pulmón, se haya dado vasoconstricción hipóxica con eso haber aumentado la presión pulmonar, por lo cual por vía retrógrada ya empieza a haber una mayor poscarga y por eso el ventrículo derecho empieza, primero se hipertrofia, pero luego ya empieza a fallar y por eso ya se puede distender, viéndose en la radiografía. Perfecto. Esa es la causa. Muy bien, Rezo. Entonces, vemos de que este cuadro de vasoconstricción hipóxica está condicionando un aumento de la presión en los vasos pulmonares. Y como él lo explica, retrógradamente va a afectar, pues primero el ventrículo derecho, en este caso va a haber una distensión del anillo. Y eso explica un hallazgo de lo que describe la historia, ¿no? Si hay una distensión del anillo asociado al aumento del corazón derecho, es decir, del ventrículo derecho, ¿qué va a ocurrir? Está en el examen cardiovascular. Exacto, muy bien, Renzo. Es la insuficiencia tricuspidia, ¿no? El soplo, los sistólicos 3/6, enfoque tricuspidio. Habla de la insuficiencia tricuspidia producto de la dilatación del anillo, que como tú bien explicaste, va a haber esa hipertrofia del corazón derecho. Entonces, ese es el motivo por el cual este paciente se agrava y empieza a desarrollar toda esta clínica. Por ahí mencionaron la hepatomegalia producto de una posible hipertensión portal. El paciente si no nos hace sospechar, ¿no? Directamente que puede estar desarrollando una hipertensión portal. Habrían otras causas o tal vez otros estigmas hepáticos que nos hacen sospechar de hipertensión portal, ¿no? Pero no lo vemos en este paciente. Entonces eso es lo que resaltamos. Y bueno, acá un par de preguntas que suelen preguntar bastante en lo que tiene que ver con sus exámenes.
Vamos, anímense, chicos. Todavía falta más de la mitad en votar. Bueno, ya llegamos al porcentaje, entonces marcaron en este caso para la primera pregunta de patomegalia, que es la respuesta correcta, la mayoría muy bien. ¿Y cuál es la clasificación funcional según la NIJA que posee nuestro paciente? Grado 3. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces no se olviden de los criterios de Framingham. Hay criterios mayores, hay criterios menores. Eso ya lo han visto bastante bien en los anteriores casos clínicos, pero no está de más verlo. Y la forma en cómo yo al menos me lo acordaba era porque, bueno, lo podíamos dividir justamente por lo que estamos observando, ¿no? Hay causas respiratorias, en la que está la disnea paroxística nocturna, el edema agudo del pulmón, los crépitos a nivel del pulmón. A nivel cardiovascular, pues la cardiomegalia y el tercer ruido. Y congestivos está la presión yugular, la distensión de la vena yugular y el reflujo hepatoyugular. Básicamente el diagnóstico se hace con dos criterios mayores o un mayor y dos menores, ¿no? Menores, bueno, hay muchos más: la disnea de esfuerzo, la tos nocturna, la disminución de la capacidad vital, el derrame pleural, taquicardia, edema de miembros inferiores o hepatomegalia. Y lo otro que también tienen que recordar es la clasificación funcional de la misma, ¿no? En este caso, la pregunta era asociada a la clasificación de NIJA, es decir, de la Asociación de Nueva York, y eso lo divide en clase 1, 2, 3 y 4, que va desde asintomático, leve, moderado y severo. Acuérdense en el que, bueno, en el asintomático no hay limitación para la actividad ordinaria, para el ejercicio. Leve es que ya hay una limitación para la actividad física de por sí. Moderado es que ya supera justamente las actividades físicas que pueda realizar el paciente, pero en reposo todavía mantiene, no aparece la disnea. Y severo ya es que hay una incapacidad para las actividades físicas que realiza de forma común, como puede ser subir las escaleras, agacharse para amarrar el zapato, y también los síntomas van a estar en reposo, no se pueden presentar en reposo, que era lo que mencionaba el paciente. Por eso es severo. La otra clasificación es de la AJA, y en ese caso es ABCD, ¿no? No se confundan, que era lo que aparecía en este caso, C y D. Que básicamente ahí no lo hacen tanto por el grado de la disnea cuando aparece, sino si es que está asociado, por ejemplo, en grado D, si es que es refractario al tratamiento, o si no, de que hay ya una alteración estructural, es decir, hay presencia, por ejemplo, de cardiomegalia, pero todavía no hay síntomas, y en la otra ya hay síntomas, y finalmente de que sea refractario el tratamiento. Entonces entra el concepto de tromboembolismo pulmonar crónico, que es un diferencial que ahora lo tengan presente. Yo en general cuando estaba llevando semio no lo veía tan seguido, y en general creo que no ve muchos casos clínicos asociados a este cuadro. Recuerden de que el 4% de los pacientes que han sufrido un TEP, un evento agudo, pueden desarrollar enfermedad tromboembólica crónica. Está asociado al mecanismo que ya explicó su compañero, la vasoconstricción hipóxica, pero también está asociado de que este paciente ya tiene un grado de desarrollar trombos continuamente, que pueden instaurarse en la microvasculatura pulmonar y a la larga poco a poco desarrollar este cuadro de forma crónica. Y eso es lo que se evidencia en la placa, ¿no? Pueden ver cómo hay áreas, hay una radiolucidez mucho más marcada en ambos campos pulmonares. Ven cómo las arterias pulmonares están súper grandes, y de por sí todo el hilio está bien grande, ¿no? Entonces, siempre tienen que tomarlo en cuenta este diferencial, sobre todo en estos pacientes que han tenido el antecedente, ¿no? Y algo que tienen que recordar también es de que este proceso va a tener una variabilidad entre sus lesiones, es decir, ciertas áreas del pulmón van a estar más comprometidas con respecto a otras. De por sí en este cuadro de esta radiografía el paciente tiene un compromiso bien difuso, es decir, prácticamente todo el pulmón, vemos como los cilios están aumentados bastante de tamaño. Y bueno, esto es por el estado hipercoagulable que va a haber la consecuencia de formación de trombos.
Recuerden de que a estos pacientes se le tiene que hacer la recomendación de que ya no consuman fármacos que pueden estar asociados a aumentar el riesgo de trombosis, ¿no? En el caso de las mujeres, el uso de anticonceptivos orales, como habíamos visto, estos supresores del apetito, pero también a ciertos agentes que se utilizan sobre todo en psiquiatría, agentes antipsicóticos también pueden aumentar el riesgo de tromboembolia, ¿no? En estos pacientes. Entonces siempre se le tiene que hacer un seguimiento y tenerlo en cuenta, ¿no? Un diferencial más que se lo deben llevar. Y si con respecto a si compromete la vida del paciente, sí, ¿no? Creo que lo hemos visto en este cuadro, en este paciente, como en 8 meses nomás se desarrolló todo este cuadro de insuficiencia cardíaca, que si es que no se atiende de forma adecuada, lo puede llevar a un cuadro de shock y finalmente genera la muerte del paciente, ¿no? Entonces, sí es algo que definitivamente puede comprometer la vida del mismo. No se olviden de que entra en la categoría número 4 dentro de la clasificación de causas de hipertensión pulmonar. Bueno, empezamos con el siguiente caso. Voy a tratar de hacerlo un poco más rápido para terminar en no muy largo tiempo. Bueno, esta dice, es un paciente varón de 60 años, acude a consulta por presentar desde hace 4 meses tos productiva que describe como media blanquecina, se aparece en cualquier momento del día. A su vez refiere dificultad para respirar al hacer compras de su hogar. Refiere que hace 2 semanas antes del ingreso percibe que se agrega como un silbido cuando respira, motivo por el cual, bueno, este no es exactamente el motivo por el cual ingresa, sino es el siguiente. Si él menciona que una semana antes del ingreso ha notado hinchazón en sus 2 piernas y aumento de la dificultad para respirar al punto de no poder caminar más que una cuadra sin cansarse. Y eso es por el motivo por el cual en verdad acude a consulta. Entonces, ¿qué datos de la anamnesis resaltaría en este caso? Tos productiva, disnea, un silbido, edema en miembros inferiores. Sí, perfecto. Eso es los principales síntomas por el cual el paciente acude, ¿no? Inicia con este cuadro de tos crónica, que, bueno, tiene esta característica de ser medio blanquecino. Se agrega, pues, la disnea y ahora también el edema en miembros inferiores. Y, bueno, la disnea aumenta en intensidad. Eso es básicamente lo que resaltamos de esta parte de la anamnesis. Y estos son los antecedentes. Antecedentes patológicos: tiene un diagnóstico de hipertensión desde hace un año con tratamiento regular, quirúrgico, reparación de hernia inguinal hace 5 años, social dueño de una tienda de ropa, dice que no labora desde hace 2 años en esta, y hábitos nocivos, fuma aproximadamente una cajetilla diaria desde los 30 años, y aumento a una cajetilla y media hace 6 meses. Bueno, familiares: tiene una madre con diabetes tipo 2 y su padre falleció de cáncer de próstata hace 6 meses. ¿Qué datos resaltarían de esta historia, chicos? La hipertensión arterial. Ya. Sí, es importante considerar este antecedente. En este caso, siempre que evalúen, ya sea enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, dislipidemias, siempre pregunten sobre el tratamiento regular, si lo consume de forma como lo ha indicado su médico, cuáles son los medicamentos de los cuales está consumiendo este paciente. En este caso, él refiere que es un tratamiento regular, pero valdría la pena preguntarle, ¿no? ¿A qué le llama tratamiento para él regular, ¿no? Capaz él cree de que basta con tomarlo, no sé, semanalmente
una de las tantas pastillas que le han dado, tal vez no sabemos el grado de hipertensión que tenía, ¿no? Pero a medida que el grado es mayor, tiene que consumir mayores medicamentos y eso también es un factor por el cual la adherencia al mismo disminuye. Pero sí está bien considerar el antecedente de hipertensión. Pero hay un antecedente un poquito más importante que tiene relación muy cercana con el caso. Sí, muy bien, Jonah. En este caso es el antecedente de fumar, ¿no? En este caso es una cajetilla diaria de los 30 años. Es decir, si hacemos la fórmula que les había comentado de paquetes años, en este caso son 30 paquetes años. Es decir, tiene riesgo inclusive de algún tipo de neoplasia. De por sí ya tiene un riesgo elevado de POC, ¿no? Más de 15. Y a eso se le agrega que hace 6 meses aumenta el consumo del mismo. Ahora, hay una explicación de por qué ha aumentado, ¿no? Y lo describen en los antecedentes. ¿Cuál sería? O bueno, se puede asociar, ¿no? No sabemos si directamente es por ello, pero lo podemos considerar y tenemos que tenerlo en cuenta. El fallecimiento del padre. Perfecto. En este caso, siempre no, vean al paciente como todo un completo, por así decirlo. Nunca se centren solo en la patología de fondo que tenga el paciente, porque si hacen eso, definitivamente va a haber factores que, aunque ustedes den un buen diagnóstico, un buen tratamiento, tal vez no sea suficiente para llegar a generar un cambio en este paciente, ¿no? Entonces vemos una relación entre la muerte de su papá y en este caso el aumento del consumo de cajetillas, ¿no? Entonces valdría la pena ya en el seguimiento de este paciente tal vez hacer una interconsulta con psicología, ¿no? O psiquiatría, inclusive si es que lo ven necesario. Pero siempre que vean estos antecedentes de aumento de algo nocivo, consumo de alcohol, consumo de tabaco o descuido en la nutrición del mismo, no se olviden de que pueden haber ciertos gatillos que pueden haber generado esto. Entonces, básicamente lo más importante de esto es recalcar el antecedente de fumar, que es elevado, es un fumador pesado y que ya viene desde hace un buen tiempo aumentando el consumo. Y este es el examen físico del paciente, que es lo que resaltarían, chicos. Ok, está bien, tirajes, los sibilantes, algo más que quieran recalcar. El edema y el hígado. Perfecto. Agregamos también la palpación del hígado que nos hace sospechar una hepatomegalia. Y bueno, hay algo más que en el cardiovascular también. La incurgitación venosa, los sibilantes inspiratorios, ¿no? Recuerden siempre evaluar las funciones vitales. Este paciente a su vez está con cierto grado de hipertensión y vemos de que tiene el antecedente. Entonces tal vez no está siendo bien controlado. La frecuencia cardíaca, bueno, que todavía no entra a un rango para estar taquicárdico, pero sí está taquipneico y la saturación, aunque no es muy baja, de por sí es un poquito más bajo de lo normal. Entonces, eso es lo que recalcamos de la historia, pero nos sumamos, bueno, la presencia de edemas, una cruz sobre 4, y bueno, el aumento del segundo ruido, el aumento de la intensidad pulmonar. Entonces, esta es la radiografía del paciente. ¿Qué es lo que opinan?
Ujú, muy bien. Entonces, describen sus compañeros algunas características importantes, ¿no? Estamos viendo que los pulmones están hiperinflados. Siempre que vean esta característica, observen sobre todo cuántos arcos costales se están observando, ¿no? En estos casos, estamos viendo que el espacio entre una costilla y otra está aumentado. Si el corazón en los pulmones están atrapando aire en este caso, en este paciente. También estamos viendo que hay pinzamiento hay pinzamiento de las costillas, ¿no? Que es otro de los signos también que nos hacen sospechar. Y por último, también vemos cómo los diafragmas están aplanados. Entonces, todas estas características nos hacen sospechar justamente que hay un aumento de la insuflación de los pulmones. Luego también nos mencionan que hay una radiopacidad marcada a nivel del hilio derecho, que imagino hace referencia a este cuadro, ¿no? Pero en general vemos que los dos hilios están aumentados de tamaño y toda la trama vascular está de esta forma, ¿no? Es decir, está bastante marcado, tiene como un cierto patrón intersticial. Y de por sí vemos como el arco, vamos a ver cómo el nacimiento de la arteria pulmonar también está agrandado y también no se olviden de este componente del crecimiento del corazón derecho, ¿no? También. Entonces, en base a todo eso, ¿quién es nuestro paciente en este caso? ¿Qué síntomas y signos presenta y desde cuándo estaría teniendo esto? Es un paciente varón de 60 años que tiene antecedente de hipertensión arterial, fumador. Ok, perfecto. ¿Te animas también con los síntomas y signos principales? Ya, síntomas sería dificultad respiratoria, disnea, em, edema de miembros inferiores, tos productiva, y signo sería am, ah, los tirajes, no, Sí, em, está bien. había un ruido, Ok. eh, presión arterial un poco elevada, frecuencia respiratoria un poco elevada y Ujú. saturación un poquito baja. Ok, perfecto. Y no se olviden de que en este caso, a diferencia del otro, es un cuadro crónico. Entonces, eso es lo que tenemos como representación del problema. Nuestro paciente es un adulto mayor, que es fumador pesado, ingresa con estos síntomas principales de la disnea, la tos productiva, los sibilantes y el edema en miembros inferiores. Y como signos, bueno, está ligeramente hipertenso, taquipneico, con cierta saturación, edemas en miembros inferiores, presente tirajes, el segundo ruido aumentado, incurgitación yugular positiva y la hepatomegalia. Y bueno, el cuándo, que es un cuadro crónico. Entonces, en base a todo ello, ¿qué es lo que ustedes sospechan, chicos? Ok, perfecto. Uno de los diagnósticos sería que nuestro paciente tiene insuficiencia cardíaca. Ok. Y otro, justamente lo que mencionó una de sus compañeras, posiblemente tiene EPOC. EPOC, justamente, sobre todo en el componente de bronquitis crónica, es que se asocia bastante el consumo de ser fumador y todos los síntomas que hemos descrito, ¿no? Está asociado a la disnea, la tos productiva, los sibilantes, los edemas en miembros inferiores, ¿no? Y ahorita vamos a explicar más o menos por qué este cuadro. Entonces, cuando vean EPOC, siempre acuérdense de factores de riesgo. Historia familiar, historia de que esté fumando, y en este caso siempre describan cuándo inició. En este caso, nuestro paciente inició, me parece que decía hace 30 años. ¿Cuántos
cigarrillos o paquetes consume desde que inició, y si hay el dato de que dejó de fumar en algún momento, ¿no? En todos estos casos, nuestro paciente pues no lo había tenido, no había aumentado su consumo. La historia del ambiente, es decir, si tal vez está asociada a algún factor de riesgo también para EPOC, ¿no? Sobre todo son estos pacientes que le mencionan que trabajan cerca de ciertas fábricas o trabajan como algunos trabajos asociados a minería, metalurgia, así sucesivamente. Y bueno, asma, que también dentro de lo que son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, hay diferentes patologías, asma es uno de ellos, ¿no? Y hay síntomas que se comparten entre todos ellos. En sí, agrupa a enfisema, bronquitis crónica, bronquiectasias y asma. Todas ellas comparten ciertos factores de riesgo. El paciente que tiene asma de por sí tiene un mayor riesgo de desarrollar EPOC. Síntomas, bueno, la disnea, que era lo que nos mencionaba nuestro paciente, que estaba tosiendo y que esta tos puede empezar a haber producción de esputo, pero no es que sea obligatorio, por así decirlo. El uso de la presencia de una tos crónica y esputo se define bastante para lo que es bronquitis crónica. Recuerden que para definirlo son más de 3 meses estando con este cuadro de tos crónica de forma con esputo, es decir, productiva, al menos por 2 años. Es decir, estos episodios de 3 meses con este cuadro, al menos por 2 años. Nuestro paciente tendría ya al menos por 1 año, entonces podremos sospechar de esto. La presencia de sibilantes y que puede tener una enfermedad aguda a nivel del tórax, ¿no? Entonces, todos esos factores y tantos síntomas nos sugieren a EPOC. Con respecto al examen físico, pues la presencia de enfisema, es decir, asociada a una sobredistensión de los pulmones, es decir, lo que habíamos visto, el grado de hiperinsuflación, la posición del diafragma, es decir, que está aplanado, la disminución, es decir, del murmullo vesicular, los sonidos cardíacos. En este caso está aumentado el segundo ruido por el componente pulmonar, porque como vamos a ver, es muy posible de que se haya generado el siguiente proceso. El cuadro de EPOC generó inicialmente un desbalance en general a nivel de toda la trama bronquial y finalmente también a nivel del parénquima pulmonar, que lo condicionó a desarrollar hipertensión pulmonar y la hipertensión, la insuficiencia cardíaca. Si en este caso estaríamos ante un cuadro de cor pulmonar. Y bueno, eso sobre todo cuando le damos la espirometría a este paciente, la fase expiratoria prolongada, ¿no? Evidencia de obstrucción al flujo, los sibilantes cuando se ocultan, que es mayor si fuesen tanto inspiratorios como expiratorios. Inicialmente van a ser expiratorios, pero este paciente mencionaba la historia que era a nivel expiratorio. Y bueno, también vamos a ver de que puede haber concomitancia con una enfermedad severa, ¿no? Que eso hace referencia a que puede estar usando la musculatura accesoria, el paciente estaba con tirajes, la retracción de los espacios intercostales, el hecho que hacen una respiración como que si quisieran como que si quisieran no que sus pulmones cuando se distiendan no se cierren, ¿no? Porque como siempre hacen esa analogía de un globito, como los alvéolos. Si se cierran totalmente, se requiere mayor flujo y presión para generar que se distienda. Entonces estos pacientes hacen una respiración que les permita generar como que un estridor que hace referencia a aguantar cierto grado de oxígeno para que no se cierre totalmente sus alvéolos. Es decir, respiran y cuando expiran como que mantienen un poquito para que hacen como un CPAP, se conoce, es decir, como que una presión positiva para que no se cierre este alvéolo. Otros, bueno, ya la posición en la que puede estar asociado como alivia la disnea. Algo que habían discutido con Vale era la presencia del clavin o la acropaquia, que en verdad no es típico del EPOC, incluso cuando está asociado a grado de hipoxemia, pero sobre todo sugiere otros tipos de diagnósticos, ¿no? Neoplasias, este paciente podría estar en este cuadro, presencia de bronquiectasias, fibrosis pulmonar. Y bueno, un cierto grado de edema también, pero en ausencia de insuficiencia cardíaca derecha, que en este caso ya lo tiene, ¿no? Por los demás síntomas y signos dentro de los criterios de Framingham. Entonces, básicamente, para que se acuerden, siempre utilizo esta página, se llama Calgary Guide, que es para resumir todo el proceso fisiopatológico hasta llegar a los síntomas
y así tenga todo sentido, ¿no? Cómo es que el paciente se presenta. Entonces hay un daño a nivel del parénquima pulmonar que disminuye el recall, es decir, el grado de elasticidad del mismo parénquima para el momento en que está habiendo expiración. Entonces va a haber una fase expiratoria mayor. Bueno, también lo que vamos a ver es que los pulmones no se van a vaciar del todo, ¿no? Lo que les decía, que estos pacientes se hacen como esa presión positiva para aguantar y que no se cierre, pues a genera hiperinsuflación, el aumento de volumen pulmonar, y pues vamos a encontrar el diafragma que está plano. Y por otro lado vamos a encontrar también de que si el momento que está respirando es una respiración rápida, es decir, va a estar taquipneico y superficial, con cierto grado de polipnia. Y así sucesivamente, ¿no? De todas formas, les voy a dejar las diapositivas para que más o menos entiendan cada uno de los síntomas. Y bueno, recuerden que POC engloba dos grandes patologías, que es bronquitis crónica y el enfisema. Bronquitis crónica, pues hipersecreción de moco, grado de inflamación asociado a, es decir, cuando compromete ya bronquiolos, puede haber fibrosis peribronquial o la obstrucción misma de las vías aéreas. Y bueno, siempre recuerden de esta diferencia en las imágenes, ¿no? El paciente que tiene bronquitis crónica se conoce como el soplador azul. Es un paciente que no va a tener una fase, si va a estar en una fase de cansado, puede no desarrollar exactamente un grado de consumo, es decir, no va a ser un paciente flaco, a diferencia del paciente que está enfisematoso y que está todo como chaposo, ¿no? Es decir, como que ahí está bien como rojito, ¿no? Esto se llama, en diferencia que es de azul, este rosado, por así decirlo, es una analogía que hace. Y bueno, lo último que les dejo es el EPOC, hipertensión pulmonar, es decir, siempre recuerden de que las complicaciones del EPOC, pues hay insuficiencia respiratoria crónica, neumonías, estos pacientes pueden generar que este cuadro del moco que hay, de la hipersecreción producto de la bronquitis, sea como un caldo de cultivo para las bacterias y pues tienen mayor grado de desarrollo de neumonía. Pueden desarrollar insuficiencia cardíaca derecha, el cor pulmonale, por el grado de hipertensión pulmonar que también va a haber. Pueden desarrollar neumotórax, disfunción del músculo esquelético, por el hecho que están pues, respirando de forma constante más rápido, utilizando su musculatura accesoria. Y bueno, finalmente, de todas maneras, va a haber cierto grado de depresión y desorden de ansiedad en estos pacientes. Lo que se evidencia es de que es una complicación común del EPOC, la hipertensión pulmonar. Vamos a ver que se asocia a menor supervivencia, peor evolución clínica. Los cambios estructurales y funcionales se van a ver desde las primeras etapas del EPOC, y vamos a ver de que la hipertensión pulmonar tiende a ser moderado y de un progreso lento. En este caso, el paciente tenía una historia de 4 meses, ¿no? Y algo que puede evidenciarse es que esto, manifestaciones clínicas de la hipertensión pulmonar, sobre todo asociada a la hepatomegalia, la distensión yugular, se va a ver durante las exacerbaciones. ¿Y cuando hay estas exacerbaciones? Cuando hay cuadros de infecciones, cuando el paciente está haciendo ejercicio o inclusive cuando está durmiendo. Y la hipertensión pulmonar suele empeorar justamente en estos casos, ¿no? Algo que ya para terminar es los exámenes auxiliares dentro de la hipertensión pulmonar. Recuerden de que va a haber desviación del eje, va a haber signos de hipertensión ventricular derecha si es que se le hace una EKG. Los signos de hipertensión ventricular derecha, acuérdense, a nivel de B1 vamos a ver una onda R más prominente, en B1, en B2 más prominente, y en cambio en B5 y B6 vamos a ver como si fuese un espejo, la onda S más deprimida. En sí esto no te lo tienen que acordar porque no les viene para motivos del curso, pero para que se acuerden de lo que vieron en fisiología de cardio, ¿no? Y el eje, bueno, siempre acuérdense cómo hallarlo. Normalmente es con ABF y D1. Y bueno, si D1 es positivo y ABF es positivo, está normal. Pero cuando decimos que el eje está desviado a la derecha, es cuando en D1 está negativo sobre todo. Acá no se ve tan claro, pero se puede considerar que hay cierto grado de negatividad, y en ABF está positivo. Lo otro es con la isoeléctrica, pero eso es ahorita marearlos y no es motivo directamente de los casos.
Y bueno, lo que habíamos estado viendo de las radiografías de estos pacientes, vamos a ver que son corazones, sobre todo asociados a ventrículos derechos bien grandes. Vamos a ver de que los cilios están aumentados de tamaño. Vamos a observar de que de por sí va a haber un grado de cardiomegalia. Y eso lo observamos también en la lateral, porque siempre acuérdense que hay un espacio retroesternal que debería estar libre, debería haber aire. Pero en este caso estamos viendo que está siendo ocupado por el corazón y es sobre todo por el cuadro de incremento de la cavidad derecha, el ventrículo derecho. Entonces, antes de llegar a las conclusiones, vamos a cerrar con un par de preguntas. Pero hay algunas preguntas en el chat. ¿La acropaquia puede asociarse a tuberculosis? Sí, es decir, recuerden de que puede haber grado de hipoxemia, ¿no? De por sí que representa un grado de hipoxemia el clavio. Y pacientes que están con tuberculosis, sobre todo con mal manejadas, pueden desarrollar, pero no es muy común, no es frecuente que se asocie a tuberculosis. Se asocia sobre todo a las otras condiciones que habíamos visto, ¿no? Ok, entonces el pool, para ya terminar. Ok, chicos, entonces ya llegamos al número. Presentamos los resultados. En la primera pregunta, ¿cuál es la presión arterial pulmonar sistólica promedio en el ser humano? Eh, Justamente en este caso, de ser sistólica es 25, de ser diastólica es 8, 9 y el promedio de las dos es 15, pero como la pregunta hacía presión arterial pulmonar sistólica es 25 milímetros de mercurio. La siguiente pregunta que decía, ¿cuál considera que es la prevalencia aproximada? Bueno, no lo mencioné, pero eso es algo más de epidemiología, pero acuérdense que afecta entre 50 y 100 millones de personas. No es un número bajo y como ven, se asocia a patologías que son mucho más comunes, ¿no? Sobre todo las asociadas a enfermedades del corazón izquierdo, ¿no? Ya sea insuficiencia cardíaca, ya sea de causa sistólica, diastólica, o enfermedades valvulares, o ciertas enfermedades congénitas. Y finalmente, ¿cuáles son las siguientes moléculas que se encuentran aumentadas y favorecen el desarrollo de la hipertensión pulmonar arterial? Pues son aquellos agentes que funcionan como agentes vasoconstrictores, ¿no? En este caso es el tromboxano y la endotelina, que es justamente la que respondieron correcto. Óxido nítrico y prostaciclina son agentes vasodilatadores.
Y eso sería todo. Entonces mencionamos las conclusiones para que sean libres, chicos. La hipertensión pulmonar es un estado hemodinámico en que la presión a nivel de la arteria pulmonar se encuentra por encima de los 25 milímetros de mercurio en reposo. La fisiopatología es compleja, todavía poco velocidad, pero recuerden que está el componente de la disfunción endotelial cada vez más descrito. Se clasifica la hipertensión según su fisiopatología y características clínicas y engloba muchas patologías que son muchas de ellas bastante comunes, como el tromboembolismo pulmonar, EPOC, enfermedades vasculares, etc. Y se requiere una buena aproximación diagnóstica para lograr el control y prevención de la hipertensión pulmonar. Todo esto con el fin de disminuir la prevalencia a nivel global, sobre todo en un país como el nuestro, en la que no podemos darnos tanto lujo de desarrollar exámenes auxiliares que lo puedan confirmar como tal. Entonces, el ojo clínico, ante todo. Y estas son la bibliografía que utilicé. No se olviden de que ahorita les voy a enviar una encuesta para que las puedan responder. Les agradecería muchísimo que la puedan contestar y en verdad a los chicos que se quedaron hasta esta hora, mil gracias por quedarse por acá. Eso sería todo, chicos. No sé si hay alguna pregunta previo a ya cerrar el Zoom.